Vamos a comenzar con el tema con el que vamos a abrir el día de hoy. Para las próximas semanas vamos a estar hablando sobre el tema una fe que canta en la adversidad. Amén. Me gusta ver y entender que nuestra fe es una fe que no solamente se declara, sino que también es una fe que se vive y se puede cantar. Y nuestra fe revela muchas cosas. Y qué importante es que nosotros desarrollemos una clase de fe que sea capaz de cantar. Vamos a Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen este texto, lo han leído, lo han escuchado, de hecho hasta lo cantamos en algunos estribillos, pero Habacuc capítulo 3, versículo 17 y versículo 18 es una de las declaraciones más poderosas quizás que encontramos nosotros en la Biblia. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, dice el verso 18, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que Habacuc expresa es un canto. Es un canto. Y permítame mencionar lo siguiente. Hay gente que canta, ¿verdad? Hay gente que le gusta mucho cantar, pero cantan cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando hay buenas noticias, cuando hay provisión, cuando hay abundancia. Cantan cuando todo fluye, ¿verdad? Cuando las cosas se dan como esperamos que se den. Pero hay otro tipo de personas como Habacuc que han aprendido a cantar aún cuando no hay razones visibles para hacerlo. Y eso es de eso se tratan los versículos que acabamos de leer. Una canción que se eleva aún quizás cuando no hay motivos razonables, cuando no hay motivos visibles, cuando no hay motivos tangibles para poder cantar, para poder elevar nuestra canción. Hay quienes cantan en días soleados, pero también hay otros que cantan aún a pesar de las tormentas, aún cuando rugen los vientos y soplan con fuerza. Ellos también saben cantar, y eso hace toda la diferencia, y eso hace una gran diferencia, porque el canto revela nuestra fe, el canto revela la calidad de nuestra fe. Y cuando nosotros pensamos en alguien cantando en medio de la adversidad, creo que inevitablemente todos empezamos a pensar en Pablo, en Silas, cuando se encontraban en aquella cárcel en Filipos. Hechos capítulo 16 versículo 25, la traducción lenguaje actual dice: cerca de la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. En la medianoche, y no estaban en el lobby de un hotel, no estaban en la terraza tomándose un café, pasando una buena tarde. Dice que en la medianoche en la cárcel ellos cantaban alabanzas a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Porque a través, aleluya, de nuestro caminar con el Señor, a través de nuestra relación con Él, nosotros podemos ser fortalecidos aún en medio de la adversidad. Y cuando tenemos esa clase de fe, nuestra fe nunca calla, nuestra fe sigue cantando. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban. Hoy pudiéramos tomar el ejemplo de Pablo y de Silas, pero quiero llevarlos a otro escenario. No es una cárcel, pero sí un tiempo de crisis. Y aunque no hay cadenas físicas, Habacuc se encuentra en un tiempo de incertidumbre, de escasez, en un tiempo de silencio. Y el profeta Habacuc mira su realidad y se da cuenta que todo está mal, y se da cuenta de que no hay fruto. Esas son
las palabras de su canción. Esas son las palabras de su canto. No hay fruto, no hay provisión, no hay señales de mejora. Pero aunque sus ojos ven un panorama crítico, Habacuc decide cantar. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Y de esas notas, de esa melodía, de esas letras, nace esta poderosa declaración: con todo yo me alegraré en Jehová, el Señor de mi salvación. En otras palabras, lo que estaba declarando Habacuc era: aunque todo esté saliendo mal, porque esta era la realidad que él estaba viviendo, aunque todas las cosas en derredor mío estén saliendo mal, aunque nada esté funcionando, aunque en nada yo vea la respuesta que yo estoy esperando, Habacuc dice: voy a cantar, no me voy a callar, voy a declarar, voy a cantar. Habacuc decide cantar no desde la emoción de ver todos los resultados que él esperaba. Él decide cantar desde su fe, no porque tiene todas las respuestas, sino porque ha decidido confiar, aunque quizás no vea y no escuche ningún tipo de respuesta. No levanta su canto desde lo que siente, porque a veces, hermanos, simplemente no sentimos cantar. A veces tenemos todo el gozo, a veces tenemos todo el entusiasmo, ¿verdad? Y le pedimos a los músicos que nos den tono. ¿Por qué? Porque queremos cantar. Pero hay momentos en que usted no me dejará mentir, hay momentos en que no sentimos cantar. Pero Habacuc canta, Habacuc se levanta y decide cantar, aleluya, no porque lo sienta, se levanta porque canta según lo que cree en su corazón. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Cantan no desde la evidencia de un milagro, sino desde la certeza de que Dios nunca falla. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Habacuc no espera a ver cómo termina el final de su historia, como muchos de nosotros quizás lo hemos hecho, o como muchos de nosotros esperaríamos hacerlo. Él decide cantar en medio quizás del capítulo más difícil y más complicado de su vida. Y de esa clase de fe es la que vamos a hablar el día de hoy y las próximas semanas. Una fe que no se apaga en la adversidad. Una fe que dentro o a través de la adversidad se sigue escuchando, cantándole al Señor. Pero hay algo fundamental en esta declaración de Habacuc, porque no se trata solamente de cantar, se trata, aleluya, de entender desde dónde se canta. Y el salmista nos ayuda para entender esto. Vaya conmigo al Salmo 47, versículo 6 al versículo 8. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey. Cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su santo trono. El salmista, aleluya, nos indica la razón de nuestro canto. La razón de nuestro canto no depende de las circunstancias. La razón del por qué Pablo y Silas cantaban en medio de la adversidad no era porque tenían puertas abiertas, no es porque tenían manos liberadas o pies liberados, aleluya, o porque tenían un buen tiempo por el que estaban pasando. No, la razón de su canto era que Dios sigue siendo Rey, aleluya, que Él sigue sentado en su trono. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la razón de nuestro canto. Por eso cantaban Pablo y Silas en medio de cadenas. Por eso Habacuc declara poderosamente: aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, lo que el salmista
salmista está diciendo es que cantemos con entendimiento, que cantemos sabiendo quién es Dios, que cantemos recordando que Él sigue sentado en su trono. Y eso, amados hermanos, es la clave para que tú y yo, en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, podamos nosotros seguir cantando. No se trata de negar nuestra realidad, se trata de reconocer una verdad mayor. Dios está por encima de mis circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Es, aleluya, reconocer una verdad mayor. Dios no ha perdido el control de mi vida. Dios sigue sentado en su trono. Y si Dios sigue sentado en su trono, entonces ninguna circunstancia, por más difícil que sea, está por encima de él. La pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿cómo se ve una fe que canta cuando se está atravesando la adversidad? Esto es lo que vamos a hablar en las próximas semanas. Hoy solamente me voy a enfocar en el punto número 1, en la respuesta número 1 a la pregunta: ¿cómo se ve una fe que canta cuando se está atravesando la adversidad? Vamos a determinar algunas características y vamos a comenzar diciendo que una fe que canta en la adversidad conoce a quien adora. Una fe que canta en medio de las circunstancias adversas de la vida es una fe que conoce a quien adora. Hay algo que no podemos nosotros ignorar. Cualquiera puede cantar. Ahora cualquiera canta, ¿verdad? Aunque no entone, ¿verdad? Basta una aplicación y usted ahí acomoda las imperfecciones de la voz y oiga, parece cantante profesional. Pero la verdad es que cualquiera puede cantar, ¿verdad? Todos somos cantantes en algún momento, tarareamos algún tipo de melodía, alguna canción, pero cualquiera puede cantar. La verdad, cualquiera puede cantar cuán grande es Dios. Pero déjeme decirle esto: no todos los que cantan cuán grande es Dios conocen a Dios. Y esa es una verdad. Amén. Eso es una verdad. Cualquiera puede decir cuán grande es Dios, pero la verdad es que muchos que cantan cuán grande es Dios nunca lo han conocido, nunca lo han experimentado, nunca se han relacionado con Él. Porque hay quienes cantan porque les gusta la música. Yo les he mencionado que cuando nosotros levantamos la obra en Hueslaco, o pastoreábamos la misión en Hueslaco, cuando estábamos construyendo nuestro nuevo templo, nos tuvimos que salir afuera de lo que era el solar de la iglesia, y ahí teníamos nuestras reuniones en la tarde. El domingo más o menos a las 2 de la tarde teníamos nuestra reunión dominical, pero y entre semana también estábamos afuera. Y una vecina o unos vecinos de la iglesia decían: en las tardes nos gusta salirnos al patio cuando están cantando, porque nos gustan tanto sus cantos, nos gustan, pero nunca fueron a la iglesia. Eran muy amables, muy correctos. ¿Cómo están? Hablábamos, orábamos incluso por ellos. Y ellos salían porque les gustaban cuando los hermanitos se juntaban a cantar allá afuera. Pero la verdad es que aunque a muchos les gusta la música, aunque a algunos les gusta el ambiente, aunque muchos cantan canciones que dicen cuán grande es Dios porque se escucha muy bonita la letra, la verdad es que muchos de ellos no conocen a Dios. Y cuando no conoces a Dios y la vida se pone difícil, tu canto desaparece. Amén. Cuando no cantamos desde lo que conocemos, cuando no cantamos desde lo que nosotros
experimentamos de lo que nosotros vivimos con Dios, de nuestra relación con Dios, hermano, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando llegan los momentos en que las higueras no florecen, cuando llegan los momentos en que no hay vides, no hay fruto en las vides, cuando llegan esos momentos en que los corrales empiezan a quedarse vacíos, hermano, cuando llegan los momentos difíciles, el canto comienza a desaparecer. Pero cuando una fe canta, lo hace porque conoce a quien adora. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Aleluya, porque su canto desaparece, porque su canto nace desde la emoción, pero no desde la revelación de quién es Dios, no desde el conocimiento, aleluya, de Dios. Así que Habacuc no está en un buen momento, no hay fruto, no hay señales, no hay respuestas, pero aún así decide cantar, y su canto impresiona porque a pesar de que no había mejoras, él canta porque sabe quién es Dios. Y él habla de un Dios, aleluya, cercano. Él no dice el Dios al que he escuchado, el Dios al que me han platicado, al Dios que he oído, aleluya, de alguien más. Dice el Dios de mi salvación. Es un Dios personal, es un Dios con el que yo me relaciono, es un Dios a quien yo conozco. Habacuc no está negando la realidad, él está revelando su relación, su cercanía con Dios. Cuando él canta en medio de la adversidad, lo que está haciendo Habacuc es revelando su relación con Dios. ¿Por qué cantamos nosotros? ¿Desde dónde cantamos nosotros? ¿Desde la emoción? Desde la emoción de saber, aleluya, que todo va bien. O estoy cantando desde la revelación que tengo de parte de Dios, porque le conozco. Y es que, amado hermano, cuando tú conoces a Dios, tu alabanza no depende de lo que ves, depende de quién es Él. Y el canto de Habacuc no se debe a que todo estaba bien. Él está cantando porque sabe, tiene muy claro quién es Dios. Cuando alabamos a Dios, hermano, no se trata solo de entender lo que hacemos, se trata de conocer a quien nosotros le estamos cantando. A quien nosotros le estamos cantando. Tú sabes que aunque no entiendas, aunque no veas, aunque todo está cambiando, tú sabes que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que aunque yo no entiendo lo que estoy pasando, sigo creyendo que Él sigue siendo bueno. ¿Alguien dice amén? Aunque no entiendo, aunque no estoy viendo lo que yo estoy esperando ver, sé que Dios está obrando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya, yo sigo creyendo, aleluya, que aunque las cosas cambian a mi alrededor, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Porque cuando no conocemos a Dios, entonces, hermanos, corremos el riesgo de adorar una idea personal acerca de Dios. Por eso es importante conocer a Dios. Amén. Por eso es importante cantar desde nuestro entendimiento de quién es Dios. Por eso David dice: cantad con inteligencia, canten con entendimiento. Que lo que ustedes cantan, aleluya, sea porque ustedes saben quién es Dios. Porque si no lo hacemos de esta manera, entonces, hermanos, corremos el riesgo de adorar una idea personal acerca de Dios. Y la mayoría de las veces esa idea se acomoda más a nuestras pretensiones, a nuestros intereses y a nuestras formas de ver la vida. Y eso es lo que pasa con muchos, aleluya, que cantan canciones que hablan de Dios. Pero la verdad es que a veces esas canciones adoran más una idea de Dios, pero no conocen al Dios verdadero. Amén. Adoran
se expresan, honran una idea que ellos tienen de Dios. Y es que al final del día, hermanos, no se puede adorar con profundidad a un Dios que solamente conoces de manera superficial. Tú no puedes adorar profundamente a Dios. Tú no puedes establecer una relación de intimidad a través de tu canto con Dios si simplemente vives una vida, aleluya, o una relación superficial con el Señor. Una vida superficial con Dios. Porque entonces todo lo que estás cantando es una versión de Dios a tu medida, ¿verdad? A tu forma de pensar, a tu forma de ver las cosas. Y mire cómo se expresa el salmista acerca de esto en el Salmo 115, versículo 4 al versículo 8. Vaya conmigo, por favor. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y note lo que dice el verso 8. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. El salmista habla de dioses y claramente dice el salmista, hechos por manos de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir hechos de acuerdo con la imagen que el hombre tiene de Dios y no de acuerdo a quién es Dios en verdad. Ellos solamente tienen una idea y entonces empiezan a recrear esa idea. Pero desde su propio pensamiento, ellos definen, aleluya, cómo debería ser Dios. Y entonces dicen, debería de tener manos, debería de tener pies, debería de tener ojos, debería de tener boca. Amén. Pero como ellos las hacen con sus propias manos, dice el salmista, cierto, tiene ojos pero no ven. Tienen manos pero no palpan. Oídos tienen pero no escuchan. Esta clase de dioses, dice, no hablan, no tocan con sus manos, no caminan con sus pies. Y escuche esto, y por eso dice el salmista, y como ellos son los que los hacen, porque el salmista dice, aleluya, esto se acomoda perfectamente a las pretensiones del ser humano. Porque imagínese un Dios que no exige porque no habla, que no corrige porque no habla. Amén. Que no ve lo que tú haces porque tiene ojos pero no le funcionan. ¿Se da cuenta? Y los seres humanos entonces recreamos una idea y en base a esa idea nosotros podemos llegar a expresar, pero la verdad es que el canto que a pesar de las adversidades y las dificultades permanece enfocado en Dios es solamente aquel canto que emana de una fe que está sólida y que permanece firme en Dios nuestro Salvador. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Esto es un Dios que no incomoda a nadie, que no corrige, que no exige. Y a menudo, hermanos, nuestra ignorancia nos conduce por caminos equivocados. Por eso el salmista nos amonesta, el salmista nos advierte. La fe de Habacuc canta en medio de la adversidad, porque cuando se conoce al Dios verdadero, tu alabanza no se puede detener. Tu alabanza no se puede detener porque no cantas, aleluya, desde lo que sientes, cantas desde lo que sabes.
Cantas, aleluya, desde lo que tú conoces. Y entonces tu canto se expresa al Señor porque sabes que Él es fiel, aunque el panorama diga lo contrario. Tu canto se expresa porque sabes que Él sigue en control, aunque todo parezca fuera de orden alrededor tuyo. Y entonces cantas con tu alabanza al Señor porque sabes que Él sigue sentado en su trono, aunque tu mundo se esté sacudiendo. Por eso Habacuc decía: aunque en la higuera, aleluya, no haya florecido, aunque no haya fruto en las vides, aunque los corrales estén vacíos, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Una fe que canta, iglesia, en la adversidad no depende de lo que está pasando, depende de aquello, de a quien conoce. Depende de quien conoce. Por eso canta. Por eso canta, por eso se expresa, por eso alaba en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad. Hay cantos que se escuchan a través de nuestra voz de forma audible, pero hay otro tipo de cantos, amados hermanos, que se expresan a través de nuestra respuesta a las circunstancias que atravesamos en el día a día. Hay momentos que vienen en contra de nosotros y que nos desafían, que nos empujan, que de alguna manera, aleluya, pareciera que quieren acabar con nosotros. Pero cuando nosotros mantenemos esta clase de fe, ese canto nunca se va a detener, ese canto se va a escuchar. Y recuerdo ese momento cuando aquellos jóvenes hebreos fueron desafiados, aleluya, a expresar su fe, a expresar públicamente, aleluya, quién era su Dios. Y la Biblia dice textualmente que cuando Nabucodonosor los tuvo delante, les dijo: a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿están dispuestos a adorar? Les doy otra oportunidad. ¿Están dispuestos a adorar, a reconsiderar la forma en la que ustedes están manejando esta situación? ¿Están dispuestos a adorar la estatua que yo levanté? ¿Están dispuestos a hacerlo? Y si no lo hacen, sepan que los vamos a lanzar al horno de fuego ardiendo. Y en ese momento la Biblia dice que Nabucodonosor tocó, aleluya, porque aquellos muchachos estaban dispuestos a mantener sus convicciones, pero entonces tocó un punto y les dijo: y díganme ustedes, ¿qué Dios, qué mano será capaz de librarlos, aleluya, del horno de fuego ardiente? Y hay momentos en que nuestra fe también se ve empujada de esa manera. A veces en el hogar, a veces en las finanzas, a veces en situaciones relacionales, a veces en momentos críticos, hermanos, nuestra fe se ve empujada, se ve desafiada, se empieza como a estirar nuestra fe. Y en esos momentos, hermanos, ¿qué clase de fe estamos nosotros expresando? ¿Una fe que es capaz de cantar en la adversidad? ¿O una fe que se calla? Una fe que se queda, aleluya, en silencio. La Biblia dice que estos muchachos les dijeron: mira, no es necesario ni siquiera responderte, pero ¿sabes qué? El Dios al cual servimos es nuestro Dios. Es mi Dios. Lo mismo que dijo Habacuc: es el Dios de mi salvación. El Dios al cual yo sirvo me va a librar de tu mano y también de ese horno de fuego ardiente. Sin importar cuánto lo hayas calentado, nuestro Dios nos va a librar. Nuestro Dios tiene poder para hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Dios espera que nosotros expresemos nuestro canto, y es a través de nuestra fe que podemos nosotros expresar, aleluya, y dar a conocer quién es Dios en nuestras vidas. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el Dios al cual nosotros servimos? Y me gusta mucho que el verso 25 del capítulo número 3 de Daniel, la Biblia dice que cuando Nabucodonosor se asoma
y ve lo que está pasando, porque ya los habían lanzado al horno de fuego, porque no estuvieron dispuestos a adorar a la estatua que Nabucodonosor había levantado. La Biblia dice que cuando estaban en el horno, Nabucodonosor se asoma y entonces con asombro dice: ¿cuántos echamos en el fuego? Y le respondieron: 3, Señor. ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Están seguros de que eran 3? Porque yo veo 4. Porque yo veo 4. Y dice, textualmente dice que se pasean en el fuego. Eso es el canto que emana de nuestra fe. A pesar del fuego, a pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, aleluya, nuestra fe sigue cantando cuando conoce al Señor. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Una fe que canta en la adversidad no depende de lo que está pasando, depende de a quien conoce. Habacuc no canta desde su emoción, canta desde su revelación. Mire, vamos a seguir leyendo el Salmo 115 en el versículo 9 al versículo 11. El salmista sigue declarando lo siguiente: oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es tu ayudador y su escudo. Aleluya, sigan cantando, sigan alabando, sigan confiando. Porque aunque otros alaban a dioses que tienen ojos pero no ven, que tienen manos pero no palpan, que tienen pies pero no andan, nosotros servimos a un Dios que es nuestro ayudador y que Él es nuestro escudo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Habacuc no deja de cantar, no porque su entorno cambió, sino porque su revelación acerca de Dios, aleluya, está intacta. Aleluya, su revelación acerca de quién es Dios, aleluya, no se ha dañado, sigue firme, está en pie. Por eso dice: con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Él sabía que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo bueno y que Dios sigue siendo digno de recibir toda la gloria, aleluya, por los siglos de los siglos. Tal vez hoy usted no entiende lo que está viviendo, pero si conoce quién es Dios, usted puede seguir cantando. Usted puede seguir cantando. Tal vez no tiene todas las respuestas que usted quisiera tener ahora mismo. Quizás usted tiene más preguntas que respuestas ahora mismo, en ese momento en el que usted está atravesando. Pero usted conoce que Dios nunca falla. Usted conoce que Dios sigue siendo fiel. Y nuestra alabanza al Señor, pasen los músicos por favor, será mayor en la medida en que crezcamos en nuestro conocimiento de Él. Porque entre más le conocemos, mejor le cantaremos. Porque entre más tú y yo conozcamos al Señor, y esto debiera ser, hermanos, un llamado para todos nosotros, para crecer en nuestro conocimiento de Dios, para madurar en nuestro caminar de fe, para relacionarnos día a día más con el Señor. Porque a medida que nuestro conocimiento acerca de Dios crezca, nuestra alabanza al Señor será mucho mejor. Entonces, ¿por qué cantaba Habacuc? ¿Por qué razón canta Pablo y por qué canta Silas en medio de la adversidad? ¿Por qué razón deberíamos nosotros seguir cantando? Bueno, la razón es de que Dios sigue siendo Dios, de que Dios sigue siendo Dios. Y la fe que canta lo hace
porque sabe, sencillamente sabe quién es Dios. Al final del día, no se trata solo de cantar entonces. Se trata de si conocemos a quién le cantamos. Y tú y yo podemos estar tranquilos, aun a pesar de las adversidades por las cuales nosotros estamos atravesando. Porque servimos a un Dios que, a diferencia de los ídolos hechos por manos de hombres, nuestro Dios tiene ojos. Y la Biblia dice que sus ojos están llenos de misericordia. Y que no hay lugar a donde tú vayas que Él no pueda ver. Y no hay situación en la que tú te encuentres que sus ojos no te puedan alcanzar. La Biblia dice que los discípulos de Jesús estaban navegando con gran fatiga en medio del mar. Y Jesús se encontraba en un monte orando. Y dice textualmente que viéndolos remar, desde donde estaba Jesús, Él seguía viendo a sus discípulos que remaban con gran fatiga. Así que si tú piensas que estás remando con mucha dificultad en la vida y como que Dios te ha perdido de vista, quiero recordarte que los ojos de Dios te pueden ver en donde quiera que tú te encuentres. Sus ojos están llenos de misericordia. Sus manos están listas para tocar. ¿Se acuerda cuando aquel leproso le dijo al Señor: si tú quieres, tú puedes limpiarme? Y la Biblia dice que Jesús le respondió: claro que quiero. Y le dijo: sé limpio. Pero no solamente le dijo: sé limpio. La Biblia dice que lo tocó. Y aquel que era intocable, aquel que cuando era visto la gente le sacaba la vuelta, Jesús lo vio de frente, se acercó a él y lo tocó. Porque nuestro Dios, hermanos, sabe tocar nuestro corazón y nuestra alma. Póngase de pie conmigo, por favor, mientras nos preparamos para orar. Tenemos un Dios que ve, un Dios que toca, un Dios, aleluya, que anda con nosotros. ¿Se acuerda aquellos hombres que regresaban tristes y acongojados rumbo a Emaús después de un tiempo bastante difícil emocionalmente, espiritualmente? Estaban desgastados y venían con tanta tristeza rumbo a Emaús, cuando de repente alguien se acerca, y ese alguien era Jesús. Y la Biblia dice textualmente: Jesús se acercó y caminó con ellos. Porque Él es el Dios que ve, Él es el Dios que toca, pero es el Dios que también anda con nosotros. Pero permítame decirle una última cosa: Él no solamente ve, Él no solamente toca, Él no solamente anda con nosotros, Él es el Dios que habla. ¿Se acuerda ese momento cuando Jesús habló tan fuerte que alguien se acercó de sus discípulos y le dijo: Señor, bájale un poquito porque como que la gente se está sintiendo y se van a empezar a ir? Y entonces Jesús le dijo: mira, si quieres irte con ellos, vete también. Así. Pero ¿cuál fue la respuesta de aquel hombre? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? Si tú conoces a Dios, tu canto no puede ser de lamento. Tu canto no puede ser de tristeza. Tu canto no puede ser de dolor. Cierto, no negamos la realidad. Aunque en la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque no haya vacas en los corrales, pero podemos decirle al Señor: con todo yo me alegraré en ti.
Con todo yo me alegraré en ti. Yo no sé cuál sea la situación en tu vida. Quizás estás enfermo, quizás estás pasando tiempos de escasez, quizás estás atravesando por un tiempo de tristeza, quizás ahora mismo estás pasando por un momento muy complicado en tu vida. Pero no permitas que esa circunstancia y esa adversidad, aleluya, calle tu fe. Es más, ahora es cuando, aleluya, tu fe tiene que cantar. Ahora es cuando tu fe tiene que elevar su voz para cantar, aleluya, que Dios sigue siendo Dios y está sentado en su trono de gloria. Tenemos a un Dios que está cercano. Tenemos a un Dios, aleluya, dispuesto a ayudarnos. Un Dios que está aquí en esta noche y nos podemos acercar a Él. Porque mientras cantamos una alabanza al Señor, ¿por qué no dejamos un momento nuestro lugar?